She hears only whispers of some quiet conversation. 6:26 de la tarde, avanzamos con más de Con Todo y Pensini y continuamos entrevistando al señor José Félix Valera, analista político, diputado al Consejo Legislativo del Estado Vargas. Hablábamos del aspecto social, señor Valera, y en ese sentido quisiera preguntarle cómo ha evaluado durante todo este proceso de campaña la participación y el protagonismo que han jugado los medios de comunicación social para informar al electorado. Sí, yo creo que los medios de comunicación social en general han ayudado a construir eso que se ha construido desde los dos factores en disputa, ¿no? Que es una visión hasta sesgada de la situación. ¿Por qué? Porque, bueno, terminamos autochantajeándonos, terminamos negando la posibilidad de los encuentros, negando la posibilidad de los debates. Si tú ves que un Héctor Rodríguez saluda a un Freddy Guevara en asamblea, entonces enseguida de lado y lado empiezan las redes sociales a sacar la foto, a decir que son traidores, que no sé qué, que están negociando. Además, desde los dos sectores, además, nuestros talibanes, que hay que buscar cómo recoger a nuestros talibanes, entonces niegan una cosa que es necesaria, que es el diálogo. Entonces ya tú ves sectores del chavismo que bueno, que no hay que dialogar con la oposición, que eso es traición, que eso es claudicar, y ves sectores de la oposición hablando abiertamente en contra del diálogo e inclusive negando que se esté dando un proceso de debate y de discusión importantísimo para nuestra sociedad. Entonces los medios de comunicación, yo siento que hasta este momento, y estoy diciendo en general, han ayudado a mantener esa polarización que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Es decir, yo creo que los medios de comunicación, salvo algunas excepciones, generan espacios para el debate plural abierto. Este es uno de los pocos canales que pueden venir y debatir sectores del chavismo y sectores de la oposición, ¿no? Pero en general los canales, los medios privados y los medios del Estado se atrincheran con una sola posición de la sociedad, con una sola visión del mundo, y son solo sus figuras las que van a sus programas, son solo sus figuras las entrevistadas en medios impresos, etcétera. Entonces yo creo que más bien el rol de los medios ahorita tiene que ser ayudar a esta sociedad a construir alternativas. Y en esta campaña es muy importante, pues es muy importante visualizar más allá de la crisis las alternativas que en las regiones la gente pueda conseguir, los liderazgos que en las regiones la gente le pueda servir para desde su estado, desde lo local, ayudar también a superar las situaciones que tenemos. Entonces yo creo que los medios tienen una gran responsabilidad por delante. Creo que si los dueños de medios de comunicación y el Estado y los medios de comunicación del Estado logran visualizar eso, bueno, podemos avanzar muchísimo en esta sociedad. Usted acaba de tocar el tema del liderazgo y a mí me parece que ese punto ha sido muy importante a lo largo de los últimos años en la política venezolana. ¿Cómo evalúa el liderazgo tanto dentro del sector gubernamental, que ya no cuenta con la figura del presidente Hugo Chávez, y el liderazgo dentro del sector de la oposición? Sí, bueno, en principio superar la figura de Hugo Rafael Chávez Frías no es cualquier cosa. Es decir, no, el liderazgo, el hiperliderazgo del comandante Chávez de alguna forma marcó, direccionó la política del chavismo y de la oposición, porque durante mucho tiempo también la oposición estuvo siempre detrás de las iniciativas de Chávez, detrás de las declaraciones de Chávez, como siempre dando respuesta, ¿no? Y eso no le permitió construir una agenda propia, no le permitió construir un programa de gobierno propio, no le permitió construir un proyecto político para la sociedad propia. Entonces Chávez le marcó la agenda a un sector de la sociedad que lo acompañaba y al otro sector de la sociedad. Bueno, la ausencia de Chávez nos deja un gran vacío en Venezuela, en América Latina, inclusive en el mundo, porque el liderazgo de Chávez tuvo una repercusión mundial. Yo creo que la apuesta tiene que estar en la juventud, es decir, en las generaciones que crecieron, se formaron, estudiaron dentro de ese debate. Yo dificulto que una persona de 30 años para abajo no tenga alguna influencia desde cualquier punto de vista, positiva, negativa, del liderazgo de Chávez, pues porque bueno, creció escuchando los discursos de Chávez, viendo la visión histórica, económica, política, hasta de la vida, del amor de Chávez. Y bueno, todo el mundo tiene, entonces a partir de allí, toda nuestra juventud tiene una visión, tanto los que nos acompañan como los que no nos acompañan. Y yo creo que la apuesta es a construir unos nuevos liderazgos, yo creo que la apuesta tiene que ser con la juventud, yo creo que las figuras que tienen responsabilidad de conducción ahorita
de mayor data, de mayor experiencia, el mejor aporte que pueden dar es ayudar a empujar a que una juventud sea quien asuma la conducción de esta sociedad, más allá inclusive de esa polarización a la que estamos ahorita sometidos. La ausencia de la figura del presidente Hugo Chávez ha mermado ese auge del socialismo del siglo XXI que profesa el actual modelo gubernamental. Sí, yo creo que no solo en Venezuela, yo creo que en América Latina. Yo creo que ahí hay que asumir autocríticamente y yo creo que desde quienes compartimos la idea de construir una sociedad socialista, tenemos que repensarnos y revisarnos todo esto en América Latina. Es decir, veamos lo que sucede en Argentina hoy en día, veamos toda esa confrontación y todo ese debate en Brasil, veamos aquí mismo en Venezuela cómo va la cosa, veamos los organismos multilaterales que se construyeron a la luz de la propuesta del comandante Chávez. Bueno, yo creo que tenemos que revisar todo eso. Ojo, revisarlo ¿por qué? Para que no muera, para que no merme. Sí, yo creo que hay muchas cosas positivas que hay que rescatar y que nuestra sociedad valora. Los mecanismos de redistribución de la renta, el acceso a la educación superior. Te pongo un ejemplo en Vargas. En el año 97, una tesista de la Universidad Central de Venezuela, Carolina Toledo, hizo su tesis sobre el problema del ingreso a la educación superior en Vargas. En el año 97 solo entraron 9 personas egresadas de los liceos de Vargas al sistema de educación superior público. Hoy en día tenemos 24.000 estudiantes en el sistema de educación público superior en Vargas, es decir, es un salto abismal en menos de 2 décadas. Entonces yo creo que hay que rescatar esos logros, defender esos logros, esa conquista y abrir un gran debate nacional sobre el problema económico y que todo el mundo debata desde sus distintas posiciones para construirle a este país posibilidades de seguir avanzando y no de echar para atrás. Es decir, yo creo que la confrontación no nos tiene que llevar como país a volver al pasado, porque también nosotros derrotamos en el pasado un modelo que nos llevó al Caracazo, que nos llevó a eso que se conoció como el sacudón, es decir, que nos llevó a situaciones también extremas en la sociedad de pobreza, de miseria, de exclusión. Entonces se trata es de que ese debate entre todos sea fecundo para seguir avanzando y no para retroceder. ¿Cómo evalúa en este momento la actuación de los diversos órganos internacionales sobre la situación de Venezuela? Todos han dado una opinión, han llamado al diálogo, han pedido al gobierno, han exigido al gobierno nacional distintas acciones. ¿Cómo evalúa en este momento usted como internacionalista la posición que ha tomado la comunidad internacional frente a la situación en Venezuela? Sí, bueno, en principio la comunidad internacional no tiene una posición monolítica. Fíjate que se trató de llevar a Naciones Unidas, al seno de Naciones Unidas, que se discutiera una moción sobre Venezuela y esa moción fue derrotada. Es decir, no hubo un pronunciamiento desde Naciones Unidas, que es el principal organismo multilateral contra Venezuela, todo lo contrario. Hay luego otros intentos regionales, como la OEA, donde bueno, ha avanzado una votación, sin embargo no ha logrado cristalizar una embestida contra Venezuela. Lo que quiere decir es que Venezuela no está sola, el gobierno de Venezuela no está solo en la comunidad internacional, no está en las condiciones que estábamos con Chávez. Por eso te hablaba del caso de Argentina, el caso de Brasil, está cambiando la correlación de fuerza en el continente y en el mundo, pero no es monolítica, es decir, es desconocer, bueno, que hay una posición del gobierno de los Estados Unidos, pero que hay otra posición del gobierno de Rusia o del gobierno de China o del gobierno de la India, que son también potencias emergentes desde el punto de vista económico. Tienen que ver con el tema económico y político. Bueno, es que no puede estar divorciados los intereses económicos y políticos en una sociedad global, porque al final, ¿cuál es el problema de los Estados Unidos en Venezuela? También tiene que ver con intereses económicos concretos. Es decir, ahí no hay una posición monolítica, creo que en el mundo se expresa lo que aquí adentro está pasando también, hay diferentes visiones, diferentes lecturas que pueden ayudar muchísimo, es decir, ese esfuerzo que se hace, la comunidad internacional, el grupo de países amigos, los expresidentes, el Vaticano, para que aquí se apueste al diálogo, es importantísimo. Yo creo que de parte y parte hay que recibirlo de la mejor manera y no podemos permitir que nuestros radicales libres bombardeen el diálogo. Es decir, yo creo que de parte y parte nos toca apostarlo, explicarlo, y promoverlo, es decir, promover una sociedad de debate. Y en las regionales, las campañas electorales yo creo que han estado signadas también por eso, es decir, no han sido como en otros momentos campañas con expresiones violentas, no han sido campañas con expresiones peyorativas, sino que han habido campañas donde cada uno de los
contrincantes, bueno, han tratado de hacer todo su esfuerzo, hacer sus apuestas regionales, hacer sus propuestas dentro de lo nacional, pero han sido bastante sanas hasta ahora. Y eso finalmente seguramente es lo que quiere la mayoría de los venezolanos, que se debata de manera pacífica, de manera participativa, pero sin afectar al otro, sin agredir a otros, porque yo pienso que esa es la verdadera participación y esa es la verdadera democracia y esa es la Venezuela que todos queremos. Muchísimas gracias al señor José Félix Valera, analista político, diputado del Consejo Legislativo por el Estado Vargas, por habernos acompañado esta tarde en Con Todo y Pensini. Te doy 20 segundos. A votar. Que nadie se quede sin votar, que nadie se quede achinchorrado, que nadie se quede molesto, que nadie se quede frustrado. La oportunidad de expresar nuestra voluntad política, lo que pensamos, está este 15 allí, el domingo, a las puertas de la esquina, que todo el mundo salga a votar con respeto, en democracia, en libertad, respetando las posiciones del otro en los centros electorales, pero todo el mundo a votar. 20 segundos, exacto. Llevas el tiempo de televisión. Nos corresponde hacer una pausa, ya venimos con más de Con Todo y Pensini.